Solamente por la intención o la preocupación de cómo se encuentran los planteles escolares, fue que el pasado sábado vimos al propio ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, pues ofrecer detalles de cuáles eran las condiciones con respecto a los planteles escolares a poco menos de una semana. Ya el próximo lunes se supone que los alumnos deberían estar en las aulas, y el propio ministro pues habría compartido las cifras de que ya ellos tienen 5.159 planteles escolares o sea, en las cuales están aplicando acondicionamiento correctivo o profundo, que es lo que ellos están trabajando en estos días. Y bueno, pues él dice que en tan solo un año, y si producción me puede brindar soporte con las imágenes que tenemos del ministro de Educación, en los tweets que él colocaba el pasado sábado, no la que estamos viendo en pantalla, pues habría dicho que en los pasados 8 años pues se invirtió el 4% en educación, se construyeron escuelas, pero que se descuidó totalmente la planta física ya existente. Un poco ahí argumentaba el ministro con respecto a cuáles serían las razones de los centros educativos que no están en condiciones al día de hoy. Estamos trabajando incansablemente, decía él, acondicionando los planteles para garantizar a los estudiantes espacios educativos dignos. Él dice que el proyecto de intervención está siendo de varios tipos según el grado del deterioro de la edificación, entendiéndose que hay situaciones de electricidad en el sistema sanitario, temas de agua, que hay que recordar que ya la ADP habría hecho un levantamiento con respecto a la condición o la disponibilidad del agua en los centros educativos, y las cifras eran alarmantes y preocupantes, sobre todo no solo porque el COVID sea lo único que debamos paliar con el agua, sino todas las otras enfermedades que, como hemos escuchado, pues también se asocian a la falta de salubridad. También habría identificado el ministro de Educación trabajos que están realizando en temas de puertas y ventanas que le hacen falta a algunos centros educativos, de pintura y acondicionamiento del ornato en sentido general. Y habría dado él un avance de cómo está al día de hoy, o al sábado, que fue cuando compartió las estadísticas, las cifras. Él habría dado un balance, digamos que general, en el que hablaba de que ya 2.400 planteles están listos al 100% para recibir a los alumnos. De esos que están trabajando, de los 5.000 y pico que están trabajando, él habría señalado que un 95% de los planteles escolares, es decir, unos 1.105, pues estarían listos totalmente para el próximo día 20. De igual manera, 1.260 se encuentra en un 40% de los trabajos, y que estarían listos en un 90% para poder iniciar el año escolar, es decir, que van a recibir a los niños, y ese 10% de las mejoras que deberían todavía estar realizándose se van a concluir, y que 394 centros educativos se encuentran con intervenciones profundas que están licitados y están en ejecución, un poco dando respuesta a la preocupación de muchos en la sociedad del sistema, en el sistema educativo, ¿no? Que hemos manifestado la inquietud de cuál sería la condición en la que estarían recibiendo a los niños en el próximo lunes 20. Él dice que el día 20 habrá educación, que los niños estarían siendo recibidos en los centros educativos. Habría que ver, y aquí vuelve la segunda preocupación a ser latente, quiénes van a recibir a los niños, si todavía el sistema le hace falta cerca de 20.000 docentes. O sea, ¿quién va a recibir a los niños en esos centros donde todavía los maestros no han sido seleccionados? Había un anuncio antes que decía, ¿y quién va a lavar? Sí, de una marca de Sí, lavadora, ¿verdad? sí. Hay una marca de lavadora. Ok. Eh, Mira, yo no sé, la verdad es que es un accionar político y es lamentable cuando un ministerio como el de Educación tiene un matiz tan intenso de política partidaria, de que siempre los políticos acusan al gobierno de turno y luego que llegan ellos al poder acusan al gobierno que salió. Pero la cuestión es que nunca somos nosotros los responsables de tomar acciones y de generar las transformaciones, porque volvemos otra vez a lo mismo que hemos hablado mil veces.
el ministro conoce la realidad del sector educación porque él siempre ha estado vinculado al sector Claro. educación. Él es una persona del sistema. Él no es un extraño a la realidad del sector educación. Entonces, si se sabía que los pasados 4 años se invirtió en construcción de escuelas, y eso lo dicen porque no pueden dejar de decirlo, porque están ahí, se ven. Ujú. O sea, no hay forma de taparla. Hay muchas que no se concluyeron, hay otras que se construyeron que no se sabe para qué. Eso se lo criticamos hasta el cansancio a Dios Nilo y su gobierno de mi Congreso, pero se construyeron muchas. Yo no sé si se sobrevaluaron, si todo ese tema está, digamos que pendiente de evaluación por parte de las autoridades si quieren eventualmente hacerlo, aunque no se ha hablado de auditoría del Ministerio de Educación. Fíjate qué curioso, el ministerio que más dinero gasta, el ministerio que sacó 2 precandidatos, 2 delfines del sistema, del partido oficial hacia las elecciones, es el único ministerio que hasta la fecha no le han hecho una auditoría o no se ha mencionado. Por ahí anda Guido hablando de auditoría para Cancillería y auditoría para Turismo, pero no se ha hablado de esa. No es que él tenga información privilegiada, él no, eso no lo tiene, pero son 2 temas que él ha mencionado. Eh, pero bueno, ven acá, ok, tú no lo sabías el problema. Llegaste en agosto del año pasado, vamos a suponer que hasta diciembre te tocó evaluar o poner a un grupo de personas mientras tú estabas tratando de atender, empezar el año escolar, por televisión y por radio y todo ese tratequeo que se hizo. Eh, pero debiste haber puesto un grupo de personas a trabajar en el tema de evaluar la condición de las escuelas, me imagino yo. Entonces ya a diciembre tiene que tenerse una orientación con respecto a eso. Y en lo que tú estabas haciendo esa evaluación, perfectamente se pueden ir haciendo los concursos, si se quiere llamar así, de quiénes van a ser las personas asignadas a la reparación de lo que tu comisión evaluadora esté definiendo. Cuestión de que llegó el mes de enero y a partir de enero, mira, se evaluaron y hay 2.000 planteles que tienen condiciones importantes que hay que resolver. Ok, mira, aquí están estas 40 empresas que ya fueron vetadas, fueron filtradas y son las empresas que van a hacer ese trabajo. Es un tema de asignarla. Pam, 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 pam. Mira, ¿dónde es que tú estás? Esa empresa está en Santiago. Pues ponle escuela que tenga en esa zona. Esta empresa está en La Romana, ponle escuela que tenga en esa zona. Esta empresa está en Baní, pues ponle escuela que tenga en el sur. En Santo Domingo, pam, y se divide. Y ya en enero arrancábamos hace rato a dar mantenimiento. Cuestión de que ahora en agosto, en septiembre, no nos agarren asando batata como nos están agarrando ahora en la carretera de la carretera Duarte, Sí. porque esa es la situación en la que estamos, No, que las escuelas no están listas. sí, es preocupante definitivamente los sectores que todavía se ven con planteles escolares muy precarios, hay sistemas, hay escuelas del sistema que definitivamente veía un reportaje este fin de semana de Nuria Piera y me acordaba de usted cuando ella planteaba el modelo, que hay una escuela acá en Santo Domingo, en el distrito, que parecería, de hecho por el recorrido que hizo, que parecería un centro educativo privado por las buenas condiciones que tiene, y hablaba de emular, de multiplicar ese mismo modelo en el país, porque evidentemente sabemos cómo hacerlo, si ya lo hicimos en un espacio específico. Entonces, justamente el poder tomar esas escuelas y multiplicar esos espacios que respondan a las necesidades específicas de los niveles. O sea, usted no puede tener, y usted como director de escuela, pues sabe que cada nivel tiene necesidades especiales, y era justamente a lo que respondía esta escuela del sector público que está aquí en lo que llaman el Hoyo de Chulín,
que es una escuela que parece, por usted entra, el recorrido que hizo la periodista, parecería una escuela del sector privado. Sin embargo, es una escuela del sistema público, y eso entonces responde a una visión en el momento, porque eso no se puede hacer en otros espacios también, para poder brindarle a los niños las necesidades que respondan a su comunidad, a lo que depende y a lo que necesitan en esos espacios. Pero también, señor Garrido, recordar que los niños que van a entrar, por ejemplo, a primaria en este próximo día 20, pues son niños que incluso por edad tienen que entrar a primero o a segundo grado, y no necesariamente cerraron el ciclo de nivel inicial. Y por ejemplo, estamos hablando del tema de los docentes, y nada más en el tema primaria el sistema estaría necesitando sumar más de 6,000 docentes. Imagínese usted qué va a suceder el próximo día 20 cuando los niños vuelvan a las escuelas luego de más de un año y medio sin estar en las aulas, entrando a un grado, a un nivel distinto, con particularidades específicas que no tienen el grado académico para poder acceder ahí, y que de repente tampoco tengan el docente necesario para que responda a lo que necesita encontrar el niño en el aula. Esto es muy preocupante, lo que está sucediendo con respecto también al tema de los docentes, asociado no a la condición de las aulas el próximo día 20. Pero es que, ¿cómo te explico? Estamos de acuerdo. Ese reportaje de Nuria, yo no lo vi, pero ese reportaje de Nuria, por lo que tú describes, obviamente, eso es lo que necesitamos, ejemplos. Y que esos ejemplos la gente lo vea y lo repita y sirvan incluso de catalizadores, de que ahí se formen los líderes de las demás escuelas, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un trabajo que hacer en ese sentido. Pero cuando tú me dices a mí, fíjate, ahí podemos vincular esos dos temas y eventualmente trabajarlo después de la pausa.